Editorial Prensa Obrera 1223 del 24 de mayo de 2012. Título: Serruchan al muerto. Autor: Jorge Altamira. La disparada del dólar a 6 pesos es un síntoma inequívoco del derrumbe irremediable del modelo y el anticipo de un volantazo político. Los cerebros oficiales subestiman, para la tribuna, la magnitud de la crisis con el argumento de que el dólar paralelo representa a un mercado insignificante. Pero no explican por qué, si ese es el caso, no liberan el mercado oficial o atenúan los controles. El desborde del mercado de cambio se manifiesta del mismo modo en otro mercado que no es ya tan despreciable, el que negocia títulos de la deuda pública que se paga en dólares, donde también la cotización se fue a 6 pesos. La política oficial tiene los trazos del lecho de Procusto. En lugar de adecuar el cajón al tamaño del muerto, serrucharon el muerto para acomodarlo al cajón. Lo que todavía es peor, a pesar de que compra los dólares de exportadores que no puede vender en el paralelo, el Banco Central sufrió en los últimos días una caída en su stock de reservas a causa del retiro de depósitos en dólares de los bancos, que alcanzó los 400 millones. Se trata de un retiro de esos dólares del circuito económico. La escalada del dólar deberá provocar también un retiro de depósitos en pesos hacia la compra de moneda extranjera u otros refugios de valor, con la consiguiente desestabilización del sistema bancario. Es claro que la crisis en curso es el resultado de la explosión de los desequilibrios engendrados por el modelo oficial. La economía ha perdido las fuentes de financiamiento. En primer lugar, se encuentra, por supuesto, el déficit fiscal, el cual ya no puede ser cubierto por los fondos del ANSES o los habilitados para el Banco Central por la reciente reforma de la Carta Orgánica. Se ha llegado al extremo de que el Central está haciendo lo contrario de lo que se esperaba a partir de esa reforma, porque está contrayendo la masa monetaria que emite para financiar el déficit público por temor a desatar una hiperinflación, y lo hace a través de títulos del Central que compran los bancos. La consecuencia, a corto plazo, será encarecer el crédito y acentuar la tendencia a la recesión que ya ha comenzado a manifestarse. Los detractores del oficialismo atribuyen el déficit fiscal a lo que llaman exceso de gasto público, para evitar señalar la cuenta de 15.000 millones de dólares que corresponde a la deuda externa del Estado y la aún mayor del conjunto de la deuda pública, externa e interna, y de la deuda privada con el exterior. Otro rubro, unos 80.000 millones de pesos, registra los subsidios a la energía y el transporte, cuyos beneficiarios desvían hacia otros negocios, como se acaba de demostrar en TVA y en Metrovías. TVA, según la CIPEC, recibió subsidios por 600 millones de dólares a lo largo de la década, pero solamente invirtió 50. La factura de importación de gas y derivados de petróleo ha sido ocasionada por el vaciamiento energético propiciado por el kirchnerismo a lo largo de su gobierno. Brasil, China. La presidenta Kirchner añadió a lo enumerado el desplome del mundo sobre Argentina
en una demorada referencia a la bancarrota capitalista mundial. Brasil, el principal socio de comercio de Argentina, ha comenzado un proceso recesivo desde diciembre, según informa su Banco Central, de acuerdo a O Estado de Sao Paulo del 22 de mayo. Influye en el retroceso brasileño la caída de la demanda mundial, pero, por sobre todo, la demanda interna, la que sufre una incobrabilidad creciente de los créditos otorgados al consumo. El endeudamiento medio de las familias en Brasil ha alcanzado el 25% de los ingresos. Un especialista habla de señales de agotamiento del modelo y denuncia que el nivel de impagos subió de manera preocupante. Otro observador señala la reversión operada en el ingreso de capital a corto plazo, lo que ahora elige la puerta de salida. El resultado ha sido una desvalorización de la moneda brasileña, el real, del 30% en un par de semanas. Según un tercer economista, hay un agotamiento del ciclo del crédito. La tasa de inversión cayó del 23 al 18% y este año crecerá a una tasa inferior al PBI. Atribuye esa tendencia a una reducción de la rentabilidad de la economía, que ya no puede ser alimentada por ese patrón de crecimiento liderado por el consumo. La conclusión que sale de esta caracterización es clara. Brasil apunta para un ajuste. Un desarrollo similar se puede hacer con China, donde hay un retroceso espectacular en la tasa de crecimiento del PBI en lo que va de 2012, mucho más abajo del 8%, para algunos especialistas del 3%, que le atribuyen las estadísticas mentirosas de China. Hay un derrumbe de la importación de carbón para usinas térmicas y de cobre. Hay una fuerte reducción del consumo de electricidad y un desplome de la inversión inmobiliaria. Más allá de la reversión de las tendencias que alimentaron el crecimiento de las exportaciones de Argentina y de los llamados emergentes en general, el desplome al que alude CFK tiene que ver con lo que los economistas llaman, en lenguaje deformado, la aversión al riesgo, o sea, el retiro de capitales de toda forma de inversión productiva y de la mayor parte de las inversiones especulativas ante el derrumbe del sistema bancario europeo y la perspectiva de un derrumbe del euro. Quiebra de una organización social. Estamos, en Argentina, en los umbrales de una explosión de la economía que el método aplicado al pobre Procusto no hace más que acentuar. Las crisis abiertas con Scioli y con Macri están directamente ligadas a este final del modelo. Mientras los charlatanes oficiales se empeñan en disimular el derrumbe, la versión de que numerosos municipios y algunas provincias habrán de recurrir a cuasimonedas es cada vez más verosímil. Esto solo ya constituye una devaluación espectacular de la moneda. Lo que oficialistas y opositores coinciden en llamar modelo no es otra cosa que la organización capitalista del país. Es esta organización la que se encuentra en quiebra, con mayor evidencia todavía cuanto que el derrumbe es internacional. Los que nos denunciaban antes de la crisis en curso como catastrofistas deberían hacer un repaso de los adjetivos que agota la prensa internacional: catástrofe, colapso, bancarrota, derrumbe,
Armagedón, situación desesperante. Es decir, que una salida real a la crisis debe tener un carácter de conjunto y un contenido anticapitalista. La gravedad de la situación encuentra a la burocracia sindical y a las corrientes que medran con este sistema fuera de foco, anestesiando al movimiento obrero. Las paritarias cierran en forma ficticia, porque, además de establecer aumentos de salarios inferiores a la inflación, ignoran el desarrollo del colapso financiero. Los opositores desfilan por tribunales o el cabildo para reclamar independencia judicial y acceso a la información, una coincidencia que tiene poco que ver con reclamos democráticos y tiene sí las características de un movimiento preparatorio para la posibilidad de un derrumbe político. La mesa de enlace se ha vuelto a poner en movimiento para que la derrota del proyecto de revalúo agrario en la legislatura bonaerense se convierta en un golpe político contra la camarilla cristinista. Con el colapso económico se van reuniendo los factores que procuran adelantar o canalizar un derrumbe político. Nosotros, el Partido Obrero, llamamos a una urgente deliberación política del movimiento obrero, para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas. Los puntos básicos a atender son, desde este punto de vista, los siguientes. Primero, ningún despido o suspensión, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, o sea, nada de repros. Segundo, indexación de los salarios y jubilaciones de acuerdo con la inflación, con carácter mensual. Tercero, cese del pago de la interminable deuda externa, nacionalización integral de los bancos bajo control de los trabajadores, defensa de los ahorristas pequeños. Cuarto, nacionalización de todas las empresas subsidiadas, apertura de libros, reorganización financiera e industrial bajo la gestión de los trabajadores. Y quinto, por un Congreso obrero y de los trabajadores para elaborar un plan de reorganización social en función de los intereses de los explotados.